Hasta aquí el boletín, el próximo cuando sean las 11, las 10 en Canarias. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargué nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SE con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los chicos del coro El Musical llega a su recta final. Se despiden de Madrid. Última función, 29 de junio en el Teatro La Latina. Después de emocionar a miles de personas, esta historia inolvidable se despide de la capital. No te pierdas una experiencia única y conmovedora. Entradas en loschicosdelcoroelmusical.es o en el Teatro La Latina. Últimos días en cartel. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radar Empresarial. Radar Empresarial, lo activamos. Es miércoles, 10 y 8 minutos de la mañana. Hoy vamos a hablar de Netflix y esa inversión que va a hacer en España para los próximos 10 años. 1.000 millones de euros. Eso es lo que destinará la compañía en nuestro país en 2028. En la celebración del 10º aniversario del servicio de streaming aquí en España, Ted Sarandos, CEO de la compañía, destaca que la empresa ha lanzado en este tiempo más de 1.000 películas con sello de origen español, lo que le ha permitido crear más de 20.000 puestos de trabajo para la industria cinematográfica. Es la continuación de una historia que empezó el 20 de octubre de 2015. Ese día llegaba a nuestras fronteras una forma de consumir cine y series que había revolucionado el mercado estadounidense. Por 8 euros al mes, la persona que contrataba este servicio podría disfrutar de todo el catálogo sin restricciones y sin tener que alquilar ciertas películas, como pasaba por ejemplo con Rakuten. Conseguía mezclar el consumo de un amplio catálogo con el servicio bajo demanda, ver las películas cuando y como quieras. Después llegaron HBO, Disney Plus o Sky Showtime, pero Netflix puso la bandera en la cima del streaming de nuestro país. Por todas estas cosas, Sarandos resalta la importancia de España en los planes de Netflix.
Pero después de 10 años fantásticos, queremos seguir adelante y reforzar nuestro compromiso con España. Presidente Sánchez, es un honor para mí anunciar hoy que durante los próximos 4 años tenemos la intención de invertir más de 1.000 millones de euros en España. El acto también contó con la presencia de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno quiso destacar el momento de gran salud que vive la industria española y reivindicó el papel que juegan las películas en nuestra sociedad. La cultura, en definitiva, es sobre todo eso, es libertad, es la autonomía para poder comprender de manera autónoma qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Porque en un mundo donde los nuevos gurús, y yo lo calificaría de oscuros, buscan censurar o imponer su visión, contar historias valientes es un acto de rebeldía pacífica y yo creo que también es un canto a la pluralidad. El acto también le sirvió a la compañía para reivindicar su posición de poder en nuestro país. En 2024, Netflix contó con 9 millones de suscriptores, el 3% de la cifra total en todo el mundo. Diego Ábalos, vicepresidente de Contenidos para España y Portugal, afirma que la compañía ha trabajado con más de 60 productoras españolas. Además, destaca que 4 de los 10 títulos más vistos de la plataforma son españoles. Clave para el desarrollo de estas películas han sido los estudios que ha construido la compañía en Tres Cantos, que han albergado series como La Casa de Papel o Élite. Para Ábalos, tal como contó en una entrevista en la hora 25 de la SER, son pioneros en la producción de contenido audiovisual internacional. Estamos produciendo historias en más de 50 países, en más de 50 idiomas. Esta escala de entretenimiento y de contar historias, nadie lo ha hecho en la historia del entretenimiento, y tratar de llegar a más de 700 millones de personas alrededor del mundo con estas historias y que la distribución sea instantánea, nunca se ha hecho. Aunque España tampoco ha sido un camino de rosas para Netflix, el público no aceptó de primeras el plan con anuncios que lanzó la compañía en nuestro país en octubre de 2022, ni la limitación de compartir cuentas. El trimestre siguiente, el canal de streaming perdió alrededor de 1 millón de usuarios. Eso sí, parece que los suscriptores se han adaptado a esa nueva realidad, ya que el porcentaje de usuarios con cuentas con publicidad en 2023 fue del 8%, en 2024 fue del 22%. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España. Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Próxima parada, Parroquia de San Fernando. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Allfunds, la plataforma de fondos de inversión, releva a su CEO y fundador después de 25 años al frente. A Juan Alcaraz lo releva como CEO para abrir una nueva etapa. Ha nombrado a Annabel Spring, procedente de HSBC, como principal ejecutiva. Alcaraz ha estado al frente de la firma desde su fundación y ahora pues se da un vuelco a la cúpula directiva de este gigante de distribución de fondos en una decisión que ellos definen como un movimiento para allanar la siguiente fase de crecimiento. Nos acercamos a Allfunds y lo hacemos con José Ruiz de Alda. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es asesor de Core Value. Tú tienes Allfunds en cartera. Es que me suena como le dijiste la última vez que viniste aquí, lo recordaba y he comentado, se lo tiene que saber muy bien. ¿Lo tienes en cartera? Sí, de hecho es una de las principales posiciones de Core Value, sí. Oye, para que el oyente un poco comprenda el negocio, los accionistas y por qué esta decisión y lo que implica, explícanos, ¿qué es Allfunds? ¿A qué se dedica? Sí, Allfunds es una plataforma tecnológica que digamos que pone en comunión o conecta a aquellos que crean productos de inversión, o sea, las gestoras que crean fondos de inversión y las bancas privadas que digamos que distribuyen estos fondos de inversión, ¿no? Entonces, Allfunds es una plataforma en la cual, pues cuando una banca privada, por ejemplo la de un banco español como el Santander o Bankinter, pues tiene la plataforma Allfunds, puede acceder a todos los fondos y gestoras que hay en Allfunds y digamos que ofrecer esos productos a sus clientes de banca privada, no solo los suyos de la casa, sino todos los productos externos de otras gestoras, tipologías de activos, etcétera. Y es todo un líder español y un líder mundial. Sí, es una plataforma que creó Juan Alcaraz, el CEO que cesó ayer o que se anunció que dejaba su puesto, que creó en su momento dentro del Banco Santander y luego fue un spin-off, o sea, fue una escisión dentro del banco y posteriormente pues fueron creciendo y escalando el modelo, adquiriendo plataformas de otros bancos y lo han transformado en una plataforma que, para que te hagas una idea, pues dentro de su plataforma pues tiene activos intermedia activos por 1,6 billones de euros. ¿Cuál es la estructura accionarial de Allfunds? Porque sí que cotiza en bolsa, pero también dentro de su accionario tiene a fondos de capital riesgo, de private equity. Efectivamente, sí. Digamos que el principal accionista es un private equity, Hellman & Friedman, que tiene más del 30%, el 30 y pico por ciento. Luego está el banco BNP Paribas, que tiene una participación como consecuencia de la venta de su propia plataforma Allfunds y la integración. Luego hay un family office español, que es Indumentaria Pueri, la familia de Domínguez, de Málaga, que tiene un 5%. Y el motivo de que el private equity tenga esta participación es que esta compañía era privada, ¿no? Entonces, dentro del proceso del capital privado de desinvertir, una parte lo hicieron vía salida a bolsa, ¿no? Y Allfunds salió a bolsa a cotizar en el año 2021, ahí ya colocaron una parte de la inversión y siguen siendo accionistas en un 30 y pico por ciento, ¿no? Y está constantemente especulándose con que en algún momento hagan la salida definitiva, ¿no? Porque ya sabemos que este tipo de fondos de capital privado pues tienen un plazo y no pueden estar eternamente invertidos y en algún momento tienen que hacer la salida, ¿no? Y ahora, después de 25 años, el fundador, CEO y el alma de Allfunds pues da un paso atrás. Cuéntame qué representa, qué es lo que hay detrás de este movimiento, qué busca Allfunds. Bueno, al final lo que entiendo es que, bueno, lo primero es que es un movimiento que obviamente los principales accionistas han tomado, y entiendo que ha hablado con el CEO, con Juan, porque creen que es lo mejor para la compañía en este momento. Sin duda Juan es una persona que ha creado una compañía magnífica, es el fundador y alma mater de esta compañía, pero bueno, imagino que como todo, pues si no recuerdo mal, llevan prácticamente 25 años en la plataforma y bueno, todo en su vida, pues en la vida tiene su momento y bueno, habrán considerado que en el momento actual pues es más razonable pues que entrar a un perfil nuevo, sangre nueva, nuevas energías, etcétera, ¿no? Obviamente hay temas internos que no podemos conocer sobre el principal accionista y el equipo directivo, pues qué discrepancia estratégica que pudiera haber, etcétera, que eso no lo sabemos, pero bueno, y el perfil que han fichado de Annabel Springs pues es una persona que viene, digamos que del ámbito de sus clientes, ¿no? Porque Allfunds, como intermedia el mundo de los fondos, pues tiene como clientes a las gestoras y a las bancas privadas.
y Annabel Spence viene pues de un gran banco como es HSBC, de la parte de banca privada, ¿no? Oye, tengo entendido que en todo este tiempo ha sido un bocado muy apetecible para otros actores del mercado, del sector de la industria de gestión de activos, la bolsa de Ámsterdam, la bolsa de Milán, ¿no? Ya ahí estuvieron mirando por si se hacían con parte del capital de la compañía, y también otros fondos de private equity. Sí, hace prácticamente un año y medio, hace 2 años, 3 años prácticamente, los últimos 2-3 años ha habido mucha especulación con que pudiera ser adquirida, ¿no? Primero, por un lado, por la lógica de que hay un capital riesgo en el accionariado que todo el mundo sabe que en algún momento tendrá que salir por su propia tipología como inversor. Al final tienen que hacer la devolución a sus inversores del retorno que hayan obtenido y por lo tanto tienen que desinvertir de sus inversiones, ¿no? Entonces se sabe que el inversor principal en algún momento tendrá que salir. Y luego es una plataforma muy apetecible, ¿no? Para grupos de bolsa como Euronext, que han estado tanteándola, y para otro tipo de compañías similares que intermedian acciones, que intermedian otro tipo de activos, y que al final lo que buscas es pues crear una plataforma muy robusta en la que intermediar todo tipo de activos, ¿no? Fondos, acciones y demás, ¿no? Entonces tiene bastantes sinergias y además es un grupo que ha crecido pues a tasas del 15 y el 20% en los últimos 20 años, que tiene un negocio súper rentable, con márgenes, para que te hagas una idea, tiene márgenes operativos de por encima del 60%, y es una compañía muy, en mi opinión, un negocio muy bueno, con grandes ventajas competitivas, con switching cost, o sea, con coste del cambio, en el que para los clientes es difícil salirse de esa plataforma porque no es fácil, y está en un momento muy interesante además, ¿no? ¿Cuánto pesa en tu cartera en Core Value? Pues un 9,5% prácticamente la cartera. ¿Vale? ¿Y en bolsa? Compañía, sí, ¿cómo lo está haciendo en bolsa? Sí. Pues este año muy bien. Esta compañía salió a cotizar en el entorno, si no recuerdo mal, de entre 10 y 11 euros en el año 2021. El año 2021 fue un año de valoraciones muy extremas, todo estaba en general un poco alto, y entonces aprovecharon muchas compañías para salir a cotizar en bolsa en ese momento en el que pues todo era muy positivo, post-COVID, había cierta exuberancia. La compañía se había comportado muy mal en bolsa desde niveles llegó a subir a 18 euros, para que te hagas una idea, y luego llegó a bajar a 4,5 euros, que estuvo hace unos meses, cuando todo el tema arancelario de Donald Trump. Nosotros aprovechamos estos momentos de bajada cuando realmente nos ha parecido que había un potencial enorme para adquirir la posición, y desde entonces pues ha evolucionado muy positivamente el último mes y medio, 2, porque bueno, hay razones para ser optimista. Primero porque es una compañía que en términos de múltiplos cotiza bastante barata, básicamente a 12 veces el free cash flow estimado para dentro de un año o 2. Es una compañía con unos márgenes muy buenos. Además es una compañía en la que el M&A, o sea, que pueda ser adquirida, está encima de la mesa, y todo el mundo sabe que en cualquier momento puede pasar algo. Y bueno, nos parece una idea de inversión muy interesante. Muy bien, pues José Ruiz de Alda, asesor de Core Value, gracias por acercarnos a esta compañía, a su pasado reciente, a su presente y también a su futuro. Gracias, cuídate mucho y un abrazo. Muchas gracias a ti. Adiós, Susana. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Y hoy ha venido a los estudios de Radio Intereconomía David Ardura. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, buenos días. Que es director de inversiones de Finaccess Value, para analizar un poco los mercados y ver oportunidades en distintos activos. Oye, ¿cómo estás viendo los mercados? Porque me da la sensación de que está en un momento muy dulce, a pesar de todo lo que hay fuera, ¿no? Sí, quizás ese sea el mayor riesgo, que de un mes a esta parte, un mes y medio, pues hemos decidido cotizar lo bueno y quizás olvidar un poco lo malo. Entonces, eso no es, en términos de rentabilidad es fantástico, pero sí que es verdad que nos olvidamos de que quizás el mundo está peor que a principio de año. O sea, cuando ves un poco las estimaciones de crecimiento, ves las estimaciones de inflación con todo el tema arancelario, ves esa incertidumbre y te das cuenta que dices, oye, a lo mejor el mundo está peor, pero los mercados, sobre todo en Europa, están mucho mejor, ¿no? Bueno, pero la deuda sí que lo está reflejando. La renta fija, sobre todo los tramos largos, sí que están reflejando el mundo está peor. Eso es. Es que hay dos narrativas. Si tú miras la renta variable, dirías el mundo es fantástico. O sea, está todo fenomenal y demás. Si miras la divisa y miras la deuda, el mundo no está tan bien. Y quizás son, dentro de esas dos narrativas, podemos quedarnos con la positiva, que es la renta variable, pero quizás hay que mirar a la otra porque hay mucho dinero en deuda y hay mucho dinero en divisa, bastante más que en renta variable. Entonces, claro, es que hay mucho más dinero, mucho más patrimonio invertido en renta fija, que parece que lo subestimamos un poco porque es más difícil de entender y porque es más de largo plazo, ¿no? Y es más de conservadores, ¿no? Y nos da como más punch la renta variable, pero estamos hablando de un activo muy importante para las economías mundiales. Absolutamente. O sea, yo creo que siempre tienes que tener hay un poco el bono en la cabeza. Es verdad que evidentemente a largo plazo la mejor inversión de todas es la renta variable, eso sin ninguna duda, pero sí que es verdad que hay que mirar a lo que te está diciendo la renta fija. La renta fija te está hablando en este momento te está hablando de mucha inestabilidad. Correlaciones que históricamente funcionaban muy bien se han roto este año. Es decir, el bono alemán con el bono americano a 10 años, los dos bonos solían ir con una correlación, no es de 1, pero sí que es de 0,8, 0,9. Este año se ha vuelto negativa esa correlación. El oro con el S&P se ha vuelto negativo. El S&P con su propia deuda también, que era negativa y se ha vuelto positiva. Es decir, cuando las tasas suben, el mercado sube. Es algo que no tiene mucho sentido. Claro, ¿cómo lo está haciendo el largo plazo americano, el 10 años, el 30 años, y cómo lo está haciendo el largo plazo europeo? Pues el largo plazo europeo poco a poco va estabilizándose, va cayendo porque las circunstancias son muy diferentes de las de Estados Unidos, mientras que el americano lo que te está reflejando es esa mayor prima de plazo, es esa mayor inestabilidad, necesidad de emitir más deuda, más gasto. Todo eso es lo que te va reflejando los tipos a largo en Estados Unidos. Y sin embargo en Europa, sabiendo que nos ha dado esa querencia ahora que tenemos por gastar, Alemania con su plan de industrialización, ese medio billón de euros que quieren meter a la economía y demás, eso también te tensiona los plazos largos, pero quizás es un comportamiento más normal, porque si tú analizas un poco las dos situaciones, la de Europa y la de Estados Unidos, en Estados Unidos tienes, salvo una sorpresa grande, tienes un doble shock por los aranceles, que uno es que te resta crecimiento y el otro es que te suma inflación, mientras que en Europa todos los factores son deflacionarios. La caída del precio del petróleo, de la energía, la subida del euro, la menor demanda global o una debilidad en la demanda global, todos esos factores en una economía tan abierta como por ejemplo es la alemana son deflacionarios, te quitan inflación. Y eso permite que el BCE pues haga las cosas de una manera ordenada y normal. Y bueno, ya lo hemos visto. Ha seguido completando las bajadas, seguramente habrá una más y ya ahí llegaremos a una pausa. Y eso también te lo acaba reflejando la deuda y se acaba ajustando a eso. En Estados Unidos hay muchísima más volatilidad. Claro, ¿dónde veis el suelo de los tipos de interés aquí en Europa? Pues en teoría en el 1,75. O sea, la tasa neutral en Europa estaría entre el 1,75 y el 2,25. Pero Europa tiene una gran ventaja respecto a Estados Unidos. Es que si hay necesidad de bajar los tipos con la inflación tan anclada y con todos esos factores deflacionarios presionándote la inflación a la baja, si hay necesidad de bajar de ese 1,75, el BCE no debería tener problemas para hacerlo. El problema a lo mejor está en el otro lado, en Estados Unidos, donde sí que es verdad que Trump no para de decir que quiere bajar los tipos, que hay que bajarlo un punto porcentual y demás, mientras que Powell dice, oye, espérate, porque yo tengo que ver cómo va la evolución de la inflación, los datos y demás. Y ahí es difícil, porque si la inflación se dispara, hoy vamos a tener dato de IPC, si la inflación se dispara, como te están diciendo las expectativas de inflación que se puede disparar, ahí la FED va a tener muchísima menos capacidad de maniobra. Claro, si en Europa los tipos pueden bajar al 1,75%, ¿eso significa que los monetarios y los fondos rentabilidad objetivo cada vez tienen menos sentido en las carteras?
Es buena pregunta. Vamos a ver, un monetario siempre tienes que tener en cartera. Siempre vas a necesitar liquidez, siempre hay un inversor conservador que es más ahorrador que inversor. Todo eso, evidentemente, lo vas a necesitar. Pero el monetario te va a dar menos, evidentemente. Te va a ir dando cada vez menos. Lo que pasa es que hay monetarios que tienen su peso de crédito, que te pueden generar un diferencial adicional y que te van a dar una rentabilidad bastante superior a ese 1,75. Yo creo que es ahí donde tiene que ir el inversor conservador. Claro, el más audaz, bolsa. No sé si los ahorradores, los inversores, están aprovechando, este año han aprovechado el tirón de la bolsa en este primer semestre, porque me da la sensación de que a muchos les ha pillado desprevenidos. Se ha ido. Como suele pasar, como suele pasar. No, yo creo que ha sorprendido a mucha gente y además si miras un poco las estadísticas de posicionamiento en bolsa siguen siendo muy bajas. Entonces yo creo que ha sorprendido mucho porque es verdad que seguramente ni siquiera el más optimista de los optimistas consideraba que íbamos a tener unos primeros 5 meses con esas subidas de bolsa tan importantes en índices como el DAX o como el propio IBEX. En el resto de Europa las cosas son más moderadas, pero nadie pensaba que íbamos a tener rentabilidades superiores al 20%. Fíjate, el otro día leía que del aumento del patrimonio en fondos de inversión, el 80% del aumento de ese patrimonio, o el 70%, correspondía a la subida de las bolsas, y solo el 30% correspondía a entrada de dinero nuevo. Es que es normal, normal, porque además luego lo mejor es estar siempre invertido. Sí, entonces, si tú tienes un perfil de largo plazo y la bolsa es donde quieres estar, no intentes hacer market timing y moverte y ahora entro y ahora salgo. No, quédate invertido porque al final a largo plazo eso te acaba pagando. El problema es que si quieres entrar, salir y demás, pues claro, ahora cuando ya lleva la bolsa alemana un 22% en el año, pues a ver quién es el guapo que se mete dentro, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso se soluciona pues siendo muy disciplinado con tus aportaciones y teniendo un enfoque temporal de muy largo plazo y sabiendo que la volatilidad es el precio que vas a pagar por estar ahí. Básicamente. ¿Sois más positivos con Europa que con Estados Unidos, renta variable europea? Sí, somos más positivos en el sentido de que vemos menos factores de distorsión. Sinceramente creo que en Europa las cosas están como más ordenadas. Y luego hay un tema clave que es el tema de valoraciones. Si tú miras el S&P con este último rebote que ha tenido este último mes y medio desde el anuncio de la tregua, pues ha vuelto a máximos de valoración. Estamos hablando de PERs de 22 veces. Entonces, claro, a PER 22 tus retornos futuros son muy, muy limitados. Y, sin embargo, en Europa es verdad que estamos en valoraciones que son altas respecto a los últimos 12, 15 meses, pero siguen moviéndose más o menos en la media histórica. Incluso hay mercados como Italia que están por debajo de su media histórica. Entonces yo creo que esa diferencia también te justifica el estar en Europa. Y luego que es que Europa ha hecho cosas bien, como por ejemplo todo ese tema de los estímulos fiscales y demás, parece que Europa empieza a despertar. Y luego, corríjame si me equivoco, foco en Europa y foco en empresas de calidad y en empresas que repartan un dividendo constante y creciente. Sí, para nosotros es la clave. No es tanto que las empresas te repartan el dividendo más alto. Es decir, no, porque al final esas empresas que reparten todo su beneficio en dividendos son empresas que luego no crecen, con lo cual limitas mucho tu capacidad de ganancias de capital en el largo plazo. Pero si optamos por empresas de calidad, empresas que tienen barreras de entrada, que son empresas con modelos de negocios sólidos y que poco a poco van incrementando ese dividendo, y que parte de y tienen retornos de capital alto y parte de ese beneficio que generan lo reinvierten dentro de su propia compañía, con lo cual tienes ese crecimiento, digamos, un poco financiado, pues creo que esas compañías a largo plazo te dan muchísimos mejores resultados que solo las compañías de alto dividendo y que quizás son negocios más estancados, más maduros, etcétera. Y luego por sectores, por temáticas, no sé si veis más valor en defensa, en lujo, en autos o en las grandes más que en las pequeñas y medianas, o en las pequeñas y medianas que se han quedado o se quedaron pero ahora están remontando. Bueno, lo de las pequeñas y medianas básicamente es un tema de flujos, es decir, son compañías o hay compañías sobre todo en España de mucha calidad que lo único que necesitan es que la gente se fije en ellas y ahí pues poco a poco vamos viendo cierto apetito por ellas. Y ahí sectorialmente sin duda pues el sector financiero incluso en un entorno en el que los tipos están bajando, pero están bajando de una manera muy ordenada y el crecimiento es relativamente sólido, es un entorno muy bueno para los bancos y así lo están demostrando con sus resultados. Y hay luego temáticas que apuntan a ser estructurales en las carteras, pero que es verdad que han corrido mucho, como es el caso de defensa, ¿no? Que quizás se impone ser un poco más prudente. Bueno, hay oportunidades, ¿no? Al final hay volatilidad,
y hay muchas oportunidades en renta variable, en renta fija también. Lo que pasa que entiendo aquí experiencia, mucha gestión activa y mucha flexibilidad, ¿no? Absolutamente, porque estamos en un mundo muy complicado. Entonces, yo creo que lo fundamental es, como bien dices, por la experiencia, el saber identificar esas oportunidades y saber lo que te decía antes, que la volatilidad que tienes pues es un precio que pagas por estar invertido en negocios de calidad, en la parte de renta variable, y en la parte de renta fija hay que ser muy flexible, porque además estamos en un momento delicado, estamos en un momento con mucho tensionamiento de cuentas públicas, con mucha incertidumbre, como te decía al principio, con correlaciones que normalmente funcionan, dejan de funcionar, un momento de cambio de política monetaria quizás en Europa, vamos a alcanzar esa pausa. Todo eso hace que haya que repensar un poco las estrategias. Muy bien, pues David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value, un auténtico placer. Oye, que vengas más a menudo. Pues cuando quieras, cuando quieras. Muchísimas gracias. Un placer. Adiós. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Consultorio de fondos. Vamos allá con el espacio de consultas en Radio Intereconomía, con el foco puesto ahora en los fondos de inversión, con Borja Nieto, que es cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿El ahorrador en fondos de inversión debe preparar sus carteras de alguna manera pensando en que llega el verano? Que quizás no va a estar tan pendiente, que quizás haya algún susto, porque en los veranos suele haber mucha tormenta, y no sé, tornar la cartera o incorporar algún activo más defensivo, ¿debería o no? Sí, como dices, los veranos históricamente no han sido muy buenos, porque al final el volumen de negociación es más bajo y al final eso hace que la volatilidad aumente, ¿no? Nosotros en general nos ponemos algo más defensivos, pero estamos un poco más defensivos ahora con todas estas subidas, ¿no? Como comentamos la última vez, pues habíamos subido un poco el perfil de riesgo y ahora con todas estas subidas, pues lo que estamos haciendo es volver a niveles iniciales, incluso un poco por debajo, con fondos más un poco de consumo más defensivo y luego también carteras con un poco más de renta fija de lo que solemos tener. Y es un poco por donde estamos yendo, no tanto por el verano, sino más por la situación actual del mercado, donde hemos visto una recuperación bastante fuerte de los mercados después de los aranceles de Trump y creemos que es un momento para estar algo más cautos porque hay bastante incertidumbre aún y los mercados pues están reflejando una tranquilidad absoluta.
Ha habido rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo justo la semana pasada. El mercado cree que si la inflación sigue bajo control habrá más recortes este año, hasta el 1,75%, y estamos viendo que eso se está reflejando sobre todo en los tramos más cortos de la deuda. Ayer, por ejemplo, hubo subasta de letras del Tesoro y bueno, hubo un tijeretazo en las rentabilidades. ¿Qué espacio le dais en la cartera de los conservadores y también de los audaces a los fondos monetarios? Bueno, nosotros tenemos principalmente renta fija a corto plazo, también algunos monetarios. Creemos que con este entorno de tipos actual, lo que teníamos hace un año, pues fondos como la François Tresorerie o el Groupama Enterprises, pues es muy difícil que sean capaces de volver a esas rentabilidades del 3,5%, no creo que suceda. Y con todas estas bajadas, pues creemos que los monetarios van a estar más en torno al 2%, ¿no? Más o menos. Entonces, nosotros siempre en las carteras muy conservadoras, siempre tenemos algo en monetarios con unas comisiones muy, muy bajas, porque creo que el problema de los monetarios es que hay muchos fondos, diría que bancarios, pero bueno, también de alguna gestora, pues que realmente es que la comisión prácticamente se lleva la mayoría de la rentabilidad, ¿no? Entonces, creemos que se puede tener algo de monetarios, aunque creemos también que hay renta fija conservadora que con un extra muy pequeño de rentabilidad, pues te va a dar, de volatilidad, te va a dar algo más de rentabilidad y preferimos ir por la parte de renta fija a corto plazo más que un monetario directo. ¿Me das un par de nombres de fondos de inversión de esa renta fija a corto plazo? Sí, también de monetarios. O sea, los monetarios seguimos con la François Tresorerie y el Groupama Enterprises. Luego, renta fija a corto plazo, pues tenemos el Neuberger, el Short Duration. Hemos también incorporado un poco más con el Flossback Bond Opportunities. Y luego también tienes fondos más clásicos que igual no son tan a corto plazo, como puede ser un Carmignac Securité, que la verdad que lo están haciendo bien. O sea, Carmignac no está dando una rentabilidad muy alta, pero está en ese entorno del 1,3, que para mitad del año, pues bueno, para un fondo con las caídas que ha habido en los mercados, pues ha aguantado bien. ¿Cuáles son las comisiones normales para un fondo monetario? A ver, aquí depende mucho de las instituciones, vamos, los bancos o las agencias de valores que tenga cada cliente, ¿no? A nosotros fondos monetarios que nos gustan, pues por ejemplo la François Tresorerie tiene un 0,2 o el Groupama Enterprises también. ¿Qué pasa? Que vas a tener bancos que además de esa comisión de gestión te cobren por fuera una comisión, digamos, de custodia, que es incluso más alta que la propia comisión del fondo. Entonces nosotros siempre recomendamos que el cliente por lo menos tenga entidades donde, aunque no tenga las clases institucionales de los fondos, no le cobren esa comisión, ¿no? Hay varios bancos, pues Openbank, MyInvestor, hay varios que te permiten comprar y luego tienes incluso clases limpias en otros sitios como Ionia, Diáfano, o sea, sitios donde no te van a cobrar esa comisión de custodia. Vale. Voy a ir con los oyentes, 915331851 o si lo prefiere 609 22 47 16. Dice, ¿me podría sugerir algunos nombres de fondos de renta variable para un perfil moderado dinámico y un plazo medio-largo? Sí, o sea, más que uno, lo que trataríamos es de construir un poco una cartera, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en Mi Capital, pero te digo, hay varios nombres. O sea, luego habría que ajustarlo en función del perfil de cada cliente, pero vamos, tendríamos algo en indexados. Yo creo que es importante, ¿vale? Tener una pequeña parte que te baje las comisiones de la cartera. Puedes utilizar, dependiendo de tu broker, pero el Amundi, MSCI World o el Vanguard Global. Creo que es interesante. Luego también en renta variable global, aunque suelen tener un peso fuerte en Estados Unidos, pues tienes fondos de dividendos como el Guinness Global Equity, que a nosotros nos gusta mucho, o el Robeco Global Premium, o también puedes combinarlo también con una parte growth, que tienes más fondos pues estilo Sailor, ¿no? El famoso Fund Smith, ¿no? Es un poco por la parte, digamos, americana. Y luego tienes también por la parte europea, pues tienes fondos growth como puede ser el Comgest, o fondos más value como puede ser el Magallanes, y luego también siempre ponemos una parte en Asia que creemos que es interesante diversificar la cartera, ¿no? Que puede ser el Fidelity Asia Pacific o el Morgan Stanley Asia, dependiendo un poco de la volatilidad que esté dispuesto a asumir el cliente, ¿no? Entonces, yo más que un fondo lo que buscaríamos sería combinar distintos fondos para tener una cartera que esté más diversificada, digamos, a nivel global. Mira, a través del canal de YouTube, JJJ dice, buenos días, para el consultorio de fondos, ¿qué perspectiva hay para el fondo Heptagon Copernic
muy centrado en materiales, y para el Heptagon WCM Global Equity, que es más growth. Gracias. ¿Esto de qué gestora es? Que yo estoy perdida. Sí, este es uno de Heptagon. Conozco más el global, ¿vale? Es un fondo que la verdad que lo está haciendo de maravilla. O sea, entiendo que el cliente lo comente porque está siendo uno de los mejores del año. No me lo sé de memoria, pero tiene rentabilidades, o hace un par de días que lo miré, que estaba en torno al 16% en el año, que es una burrada. Pero lo mejor de un poco del fondo es que sobre todo tanto 2024 como el 23 lo hizo bien, y sobre todo que en 2022 su caída fue bastante pequeña, porque este tipo de fondos que tiene bastante volatilidad, pues creo que tuvo caídas entre un 10%, un 8%, que para un año negativo no está nada mal, ¿no? Entonces, es un fondo que para carteras pues con más volatilidad está bien, pero bueno, tiene principalmente tienen los materiales básicos, que es un poco lo que ha comentado el cliente, que tiene, pues yo que te diría que un tercio de la cartera, y entre materiales básicos y energía, y luego es verdad que ya tiene consumo defensivo e industria. Entonces, es un fondo que nos gusta, pero para una parte controlada de la cartera. Vale, porque la volatilidad que asume es alta. Sí, o sea, es un fondo de renta variable que invierte en medianas y grandes empresas. Vale. Mira, también otro más a través del canal de YouTube. Dice, renta variable en Estados Unidos, ¿es mejor con divisa cubierta o sin cubrir con los indexados en el MSCI World? Bueno, es una muy buena pregunta. O sea, nosotros en general no somos partidarios de cubrir la divisa, porque al final te genera un mayor gasto y a la larga se dice que tiende a ser cero, ¿no?, el efecto. Sí que es verdad que ahora no creo que sea un momento de cubrir. El dólar se ha pues devaluado bastante respecto al euro, que puede seguir, por supuesto, pero lleva una caída un poco de un 9%. Por eso este año todos los fondos con la divisa cubierta lo están haciendo mejor que la divisa sin cubrir. Yo a la larga no lo tendría cubierto. Nosotros somos partidarios que si tú inviertes si la mayoría de tus gastos están en euros, pues invertir en euros, y en general la divisa sin cubrir, salvo la parte de renta fija, que si buscas algo muy conservador y que te dé un interés más reducido, creo que no puedes asumir el riesgo de la divisa. Vale. Mira, otra más, hoy se me están animando. Dice, buenos días, Ramón. ¿Qué fondos para entrar en Alemania de renta variable le gustan a Borja? Bien, es una buena pregunta. O sea, al final Europa ha subido bastante en este año, y entonces ha cogido un mayor apetito, ¿no? Nosotros muchas veces, aunque conocen bien el mercado, hemos utilizado tanto el Fidelity como el DWS, ¿vale? De Deutschland directamente, y son fondos que están bien. Es verdad que somos partidarios de tener fondos más globales. Luego también tienes, si quieres un ETF o un fondo indexado, pues tienes los de iShares, el MSCI Germany, por ejemplo, te puede funcionar bien. Y luego un poco el que comentábamos, el WS, el German Equities, te va a hacer una buena combinación al final entre empresas, digamos, más industriales y otras un poco más cíclicas. No me sé de memoria cómo va en el año, la verdad, no te voy a engañar, pero creo que no debería ir mal, porque es un mercado que lo está haciendo bien ahora. Vale. Mira, y una más también, que dice, para el consultorio de fondos, el DWS Euro Ultra Short Fixed o el DWS Floating Rate Notes, ¿cuál protege mejor el capital y es más rentable? Vale, protege mejor el capital el WS, el Ultra Short Fixed Income, ¿vale? Porque es más defensivo. O sea, es prácticamente una renta fija muy corto plazo. Nosotros lo usamos. Es prácticamente un monetario de los que hemos comentado antes, como la François o el Groupama, pero con un poco más de volatilidad. Bueno, se parece más realmente al Neuberger. Entonces, a mí me gusta más el Ultra Short Fixed Income porque tienes una volatilidad mucho más reducida y te va a proteger más el capital. Ahora bien, el floating rate tiene más riesgo y por lo tanto en general tiende a dar una rentabilidad mayor.
¿Cómo es el proceso de selección de fondos de inversión en Mi Capital? ¿Cómo construís las carteras? ¿Cómo trabajáis con los clientes, Borja? Sí, o sea, al final nosotros lo que hacemos en Mi Capital, lo primero es perfilamos al cliente, es decir, sabemos un poco el riesgo que está dispuesto a asumir, sobre todo en el medio y largo plazo, y una vez que tenemos una serie de algoritmos pues, que calculan ese nivel de riesgo, y a partir de ahí lo que hacemos es, en base a la rentabilidad, volatilidad y comisiones de cada uno de los segmentos del mercado, pues tenemos una serie de algoritmos que lo que hacen es filtrar cuáles son los que mejor lo están haciendo en base a rentabilidad, volatilidad, comisiones y distintos ratios. Y una vez que hacemos ese filtrado, luego pasamos como si fuera un comité y lo que hacemos es quitar de esos algoritmos pues, los fondos pues, que son muy sectoriales o que lo han hecho muy bien por alguna razón específica, ¿no? Porque al final nosotros montamos carteras entre 5 y 10 fondos que buscamos que sean fondos globales porque al final creemos que es la clave en el medio y largo plazo, ¿no? Entonces, una vez que hemos seleccionado los mejores dentro de cada segmento, los combinamos entre ellos para que no se solapen y a partir de ahí pues vamos haciendo cambios, pues si aparece un fondo nuevo mejor, un fondo nuevo más barato, ¿vale? Porque las comisiones también las miramos mucho y a partir de ahí vamos rotando la cartera, aunque siempre pensando en el medio largo plazo. Vale. Y para vosotros las comisiones son muy importantes, el controlar que los gastos sean hiperajustados. Sí, o sea, creemos que las comisiones juegan un papel fundamental. Al final en Mi Capital solo cobramos cuando el cliente gana dinero, entonces nos hace... O sea, para nosotros lo principal es que al cliente le vaya bien y para eso es pagar el menor número de comisiones posibles. Intentamos siempre meter las clases limpias. Ahora bien, no hacemos solo indexados, porque creemos que hay mercados donde los fondos de gestión activa tienen un papel muy importante y además, por ejemplo, se está demostrando que algunos, por ejemplo, este año lo están haciendo mejor, ¿no? Entonces, las comisiones las miramos muchísimo, pero eso no quiere decir que solo vayamos a coger los fondos que tengan la comisión más baja, ¿no? Porque al final puedes tener fondos que lo hagan mejor y que sean un poco más caros, ¿no? Entonces, miramos las comisiones mucho, pero no hacemos solo indexados. Y luego, ¿tenéis distintos perfiles según el nivel de riesgo del cliente y según el horizonte de inversión? Sí, al final, bueno, pues cada cliente es un mundo, ¿no? Entonces hay clientes muy defensivos que muchos de los fondos que hemos comentado, pues la François, el WS, el Groupama, pues les pueden encajar muy bien, pero tenemos otros que cuando ven ese tipo de fondos nos dicen, oye, esto no se mueve nada, ¿no? Yo voy a medio largo plazo y busco, bueno, pues digamos más movimiento, ¿no? Pues fondos más pues, estilo Vanguard, el Guinness, el Fan Smith, el Sailor. Entonces, al final nos adaptamos a cada uno y si a alguno no le encaja algún fondo, pues podemos buscar un sustitutivo sin problema. Vale. Oye, y una cosita más. Trabajáis, yo sé que con todos los bancos, ¿no? Aquí en España, con todos. Sí, en España trabajamos con todos, aunque no te voy a engañar que hay unos que son mejores que otros a la hora de invertir. Entonces, cuando el cliente nos pregunta, pues buscamos el que menores comisiones tenga para él, ¿no? Al final, el producto es igual, lo tengas en un banco o en otro. Por lo tanto, no hay que estar muy atado a uno, sino hay que intentar tener el que menos te va a cobrar, porque al final, cuanto menos te cobre, más rentabilidad. No porque el banco te cobre más vas a ganar más, eso en este sector no funciona así. Y luego, no sé si te puedes mojar y decir con qué bancos trabajáis mejor y con cuáles peor, cuáles son más caros o cuáles, no sé, es más fácil la operativa. No, por supuesto. O sea, nosotros, bueno, el que tiene, por ejemplo, clases limpias lo hacemos con Diafanum, con Ironía. Luego, bancos más retail, pues utilizamos MyInvestor, Openbank, Bankinter, incluso EBN. Y luego, hombre, los que más tiene la gente, pues CaixaBank, Santander, BVA, van en un escalón inferior porque en general tienden a tener más costes, que es verdad que la mayoría de clientes los tienen. Entonces, ahí lo que hacemos es verlo con el cliente, le proponemos también alternativas, si lo quiere hacer con su banco, fenomenal, porque nosotros lo hacemos con todos, pero oye, yo le voy a decir cuánto le cuesta exactamente y él nos va a decir si realmente eso le encaja o no. Muy bien. Pues Borja Nieto desde Mi Capital, gracias por ayudarnos y sobre todo gracias por ayudar a los oyentes. Cuídate mucho y un abrazo fuerte. Gracias a ti, Susana. Adiós. Igualmente. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de miércoles ya de Capital Intereconomía. Gracias por su compañía. Se quedan con el boletín y con I de Inmobiliario. Hasta mañana.
Burberry es una compañía de moda británica fundada en 1856 por Thomas Burberry en Basingstoke, Inglaterra. El éxito de la marca viene muy ligado a la Primera Guerra Mundial, cuando la British War Office le encarga un abrigo que sustituya al pasado uniforme de la época. La respuesta es la gabardina. Tuvo tal éxito y aceptación que el ejército francés en 1917 designa a la gabardina como parte del equipo de guerra. La marca siempre ha estado ligada a actores y cantantes famosos. La primera vez que vimos una prenda de Burberry fue en Casablanca, con la gabardina que llevaba puesta Humphrey Bogart. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. En 1964, el uso de la gabardina por parte de The Beatles hace de la prenda un icono de la moda juvenil masculina. Además de la gabardina, siempre ha sido muy famosa su bufanda de cuadros, que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las prendas más míticas de la compañía. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Son las 11, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena investigar un posible conflicto de interés del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el rescate de Europa, al coincidir, dice, las negociaciones del Gobierno con las gestiones de su esposa para obtener patrocinios de Globalia. La sentencia rechaza la alegación de inadmisibilidad planteada por el abogado del Estado y estima el recurso interpuesto por el Partido Popular. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, celebra que el tribunal les dé la razón y obliga al Gobierno a abrir una investigación sobre el supuesto conflicto de intereses del presidente del Ejecutivo, al que critica por ser un peligro para la democracia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ayer estima el recurso del Partido Popular y obliga a investigar al presidente del Gobierno por su posible participación en un conflicto de interés en el rescate de Europa. Su fiscal general del Estado al borde de banquillo por cumplir las órdenes de la presidencia y sus ministros salen en tropel a atacar al Tribunal Supremo, a la justicia, a los medios. Oiga, usted está alterando la convivencia. Usted está debilitando la separación de poderes. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. En el exterior, el ministro de Defensa de Irán acaba de anunciar que si las negociaciones nucleares previstas para este domingo fracasan y surge un conflicto con Estados Unidos, Irán va a atacar las bases estadounidenses en la región. Ya esta madrugada, el presidente estadounidense Donald Trump avisaba de que Irán se ha vuelto mucho más agresivo en las negociaciones sobre su programa nuclear. Bueno, ellos solo piden cosas que tú no puedes hacer, no quieren renunciar a lo que tienen que renunciar, ya sabes lo que es, buscan el enriquecimiento. No podemos tener eso, queremos justo lo contrario y hasta ahora no están ahí. Odio decirlo porque la alternativa es muy funesta, pero no están ahí. Ellos nos han dado sus pensamientos sobre la